desviación estándar. Habíamos planteado también nuestras hipótesis, ¿sí? Y en función a eso habíamos determinado las probabilidades para cada uno de los intervalos, de cada uno de los intervalos, y todas esas probabilidades encontradas las habíamos resumido en esta tabla, donde en esta tabla tenemos primero la columna de la frecuencia absoluta, que para nosotros será ya las frecuencias observadas, las que han sido encontradas o determinadas a través de la observación, de la experimentación. Y para cada uno de estos intervalos habíamos generado, utilizando la distribución normal, porque lo que nos interesa es verificar si este conjunto de datos se ajusta a un modelo de distribución normal. Habíamos generado las probabilidades según el modelo normal, que son las probabilidades esperadas, ¿no? Y habíamos, en realidad, habíamos culminado ahí la última clase. Ahora, a partir de estas probabilidades esperadas, las cuales han sido generadas, vuelvo a repetir, a partir del modelo normal, aquí tenemos todo el desarrollo que vimos la última vez, ¿no? Esas probabilidades esperadas debemos generar, o a partir de estas probabilidades generadas, esperadas, debemos generar lo que llamamos las frecuencias esperadas, ¿no? Para ello decimos cada uno de los valores de probabilidad esperada multiplicado por el n. Recordemos que el n es 64, el n total. Entonces, ese n multiplicado por cada uno de estos valores de probabilidad esperada nos genera la columna de frecuencia esperada, ¿sí? Ya tenemos los valores de frecuencia observada y tenemos los valores de frecuencia esperada. Muy bien. Algo importante, y ya lo habíamos visto en otro modelo, es el hecho de que todas las frecuencias esperadas deben ser mayor o igual a 5, todas sin excepción, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que que el primer intervalo tiene una frecuencia esperada menor a 5 y también el último. Entonces, para asegurarnos que todas sean mayor o igual a 5, pues fusionamos entonces, los dos primeros intervalos, de manera que estas frecuencias esperadas se sumen y nos dé, bueno, en realidad nos da 11,94, es decir, mayor o igual a 5, y hacemos lo mismo para las dos últimas, también las fusionamos en una sola, para que nos dé mayor o igual a 5 esa frecuencia esperada. En este caso nos da 9,25. Si con 2 no alcanzara, pues fusionamos 3, de manera que de asegurarnos que todas las frecuencias esperadas sean mayor o igual a 5. De manera que en realidad, fíjense, estas dos primeras se convierten como si fuera una sola, ¿no? Se amplía el intervalo, aumenta las frecuencias observadas, obviamente la probabilidad esperada también, pero no la necesitamos, pero y se amplía también la frecuencia esperada. En realidad tenemos todas estas dos primeras se vuelven como si fuera una sola categoría, 1, 2, 3, 4 y 5, porque las dos últimas también se convierten como si fuera una sola categoría. Claro está entonces que en realidad aquí se van a agrupar, va a aumentar, fíjense, el intervalo ya no va a ser de menor a 20, o en todo caso que era de 10 a 20, va a ser de 10 a 30, se va a ampliar, y este 60 que era mayor a 70, que era, en realidad era de 70 a 80, si ustedes recuerdan, se convierte de 60 a 80, se amplía el intervalo. Se amplía la frecuencia observada en esta nueva categoría, se hace 11 y la frecuencia esperada se convierte en 11,94. Lo mismo sucede para la última, que amplía a 11 su frecuencia observada y a 9,25 la frecuencia esperada, ¿no? Eso lo acomodamos en una nueva tabla y nos queda de esta manera, donde de tener, fíjense, 7 categorías, ahora tenemos solamente 5, pero con la salvedad de que todas nuestras frecuencias esperadas ahora deben ser necesariamente mayor o igual a 5. Muy bien. Ya tenemos la frecuencia observada, tenemos las frecuencias esperadas. Vamos generando nuestros estadísticos, tanto el crítico como el de prueba. Empecemos con el de prueba. Recordemos que esta es la relación que hemos venido usando para todos los modelos de bondad de ajuste. Frecuencia observada menos las esperadas, esa diferencia al cuadrado y sobre la frecuencia esperada. Entonces, para la primera categoría, ¿cómo sería? 13 menos 11,94. Esa diferencia la debemos elevar al cuadrado
y luego dividir entre la frecuencia esperada nuevamente, 1194. Nos da este valor. Hacemos lo mismo para cada una de las categorías y encontramos, tal como se nos pide acá, la sumatoria de esta columna. Vamos a emitir a sus compañeros. La sumatoria que nos da 0,9 si quieren redondear. Trabaja con su décimo. 0,9. Esa es nuestra frecuencia, perdón, es nuestro estadístico de prueba. 0,9 es nuestro estadístico de prueba. Bueno, ¿qué nos estaría faltando? Buscar nuestro estadístico crítico. Eso, recordemos que lo hacemos con la prueba chi cuadrado, ¿no? Donde en realidad la zona de rechazo va a estar siempre localizado en el lado derecho. Entonces, al 95%, con ese nivel de confianza estamos trabajando, al 95% con grados de libertad de K menos M menos 1, donde K, si ustedes recuerdan, es la cantidad de categorías. Ahora nuestra tabla se ha reducido solamente a 5 categorías, donde M es la cantidad de parámetros calculados. En realidad, en la prueba de voluntad de ajuste, la distribución normal, calculamos dos parámetros, ¿no? ¿Cuáles son los dos parámetros que se han calculado a un comienzo? Fíjense, voy a volver para atrás, y siempre van a ser los mismos. Hemos calculado la media aritmética y hemos calculado la desviación estándar para poder, encontrar los valores de Z y generar las probabilidades esperadas. Entonces son dos parámetros y menos el uno por defecto. Entonces decimos al 95% de confianza y con 2 grados de libertad. Si quieren verifiquémoslo, me olvidé de abrir. Voy a la tabla de chi cuadrado. ¿Dónde está? Aquí, aquí está. Ok, aquí está. ¿Me confirman si la ven la tabla de chi cuadrado? Se ve, ¿no? Sí, se ve, ingeniero. Ok, al 95%. Recuerden que la tabla de chi cuadrado trabaja al revés. Entonces, en vez de entrar al 95%, debemos ingresar al 5%, acá al 5%. Y con 2 grados de libertad mencionamos. Entonces, nuestro valor crítico será 5,99. ¿Sí? Si vamos a ver, efectivamente, 5,99. Bien, ahora, fíjense que ya tenemos nuestro estadístico de prueba, ¿no? Era 0,9, acá arriba está, este valor de acá. ¿Estará en la zona de aceptación o en la zona de rechazo el 0,99? Sabiendo que el crítico es 5,99. ¿Qué dicen, chicos? En la zona de aceptación, ¿no? Exacto. Sí. Está en la zona de aceptación, nuestro estadístico de prueba. Si está en la zona de aceptación, entonces lo que se acepta es la hipótesis nula. Es decir, que si efectivamente está en la zona de aceptación, se acepta H sub 0, podemos indicar que existen suficientes evidencias, bueno, para indicar que las edades se ajustan a una distribución normal. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. ¿Alguna consulta, chicos? Ingeniero, los parámetros calculados siempre van a ser 2. En lo que es la distribución normal, sí, ¿no? ¿Por qué dos? Porque en realidad para la distribución normal, de entrada en su formulita, para el Z por acá, sí o sí necesitamos la media aritmética y sí o sí necesitamos la desviación estándar. Sí o sí necesitamos esta información. ¿Ya? Dos. Son dos parámetros, dos medidas estadísticas se requieren. Para la distribución normal siempre van a usar el 2. Ya, gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces, eso es respecto a la distribución normal. La siguiente prueba es una muy parecida también. Recuerden ustedes, antes de pasar a lo siguiente,
Cuando aplicamos la distribución normal, fíjense que para poder entrar a tablas, siempre tiene que estar el menor igual o el menor también es aceptable para poder encontrar el Z. Necesariamente X tiene que estar expresado, repito, como menor igual, ¿no? Por eso que este modelo probabilístico de la distribución normal se lo considera un modelo continuo, por eso ¿no? A diferencia de Poisson y a diferencia de binomial, que son modelos discretos. El siguiente modelo es el modelo exponencial. Y eso más resuelto para que lo miren ustedes. Propuestos. Exacto, aquí está. La prueba de bondad de ajuste a la distribución exponencial. Recordarles que este modelo de probabilidad exponencial también es un modelo continuo, también trabaja con el menor igual, ¿sí? Pero veamos qué dice. A ver, se realiza una prueba de los vehículos que ingresan a un estacionamiento y se registran las horas de llegada de los vehículos durante un determinado tiempo, registrándose el tiempo en minutos entre llegada de cada vehículo, ¿no? Entre el último que llegó respecto al que está entrando, qué tiempo pasó, ¿no? Verifique si estos datos se ajustan a una distribución exponencial al 5% de significación. Dice, para que se entienda un poquito los datos que tenemos acá, dice que hay 6 vehículos que ingresaron en menor o igual a un minuto, está expresado en minutos, respecto al último que había ingresado. Hubieron 10 vehículos que tardaron entre 1 a 2 minutos en ingresar después del anterior. Hubieron 16 vehículos que tardaron entre 2 a 3 minutos en ingresar después del anterior y así sucesivamente, haciendo un total de 52. Recuerden que estos son datos obtenidos a través de la observación. De hecho, esto es lo que llamamos nosotros nuestra frecuencia absoluta, ¿no? Que para más adelante, efectos del modelo exponencial se convertirán en la frecuencia observada. La idea es verificar si estos datos se ajustan a un modelo de distribución exponencial. Para ello planteamos nuestra hipótesis nula y planteamos también la hipótesis alternativa. Muy bien. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar en este modelo exponencial conocer la media aritmética, que es un parámetro que vamos a necesitar en el modelo exponencial. Pero una de las características de la media aritmética, para poder hacer uso, bueno, poder calcularla cuando trabajamos con intervalos, necesariamente todos los intervalos tienen que estar cerrados. Cuando digo cerrado, me refiero que el primer intervalo dice menor o igual a 1, es un intervalo abierto. Y este que dice mayor a 5 también es un intervalo abierto. Entonces, para efectos de la media aritmética, fíjense, hemos procedido a cerrar los intervalos. Ese menor o igual a 1 lo hemos convertido en 0 a 1. Y este que dice mayor a 5, hemos asumido el mismo ancho de los otros intervalos de 5 a 6. Pero cerrado, ¿no? Porque para el cálculo de la media aritmética, ¿qué necesitamos conocer? Bueno, primero generar la marca de clase. Recuerden que es la marca de clase o también conocido como punto medio de clase. El valor que se encuentre exactamente en el centro de cada uno de los intervalos. Para, haciéndoles recuerdo un poquito de esto, que ustedes ya lo manejan bien, han visto en la anterior materia. Entonces, para obtener cada uno de estos valores de marca de clase, debemos sumar los límites de cada intervalo. 0 más 1, 1 dividido entre 2, 0,5. 1 más 2, 3 dividido entre 2, 1,5. ¿Sí? Es el valor que se encuentra en el centro de cada uno de los intervalos. Por ese motivo que los intervalos tienen que estar cerrados. Muy bien, ya tenemos los valores de marca de clase. Tenemos también la frecuencia absoluta. Podemos generar entonces la columna de marca de clase por frecuencia absoluta. Hemos multiplicado todos estos valores y hemos encontrado, repito, la columna de marca de clase por frecuencia absoluta. Y aquí hemos generado la sumatoria
de esa columna. ¿Con qué afán hemos hecho eso? Para poder calcular justamente lo que mencionábamos, que necesitamos conocer la media aritmética, porque sabemos que la media aritmética es igual a la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta dividido entre n. Esta sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta nos sale 143. El n, ¿cuánto era? 52. Entonces nos da una media aritmética de 275. En esta distribución exponencial también existe lambda. Cuando vimos la distribución normal, si ustedes recuerdan, en distribución normal el lambda es igual a la media aritmética. Pero en distribución exponencial, el lambda es igual a 1 sobre la media aritmética. ¿Ya? Este lambda igual a 1 sobre media aritmética es para la distribución exponencial. Entonces, 1 dividido entre 2,75, 0,364. Ese va a ser el lambda que necesitamos. ¿Por qué estamos calculando lambda? Porque la formulita de la distribución exponencial trabaja en función al lambda también. Entonces ya tenemos el lambda. ¿Sí? Bien. Ahora, ok. Vamos a calcular las probabilidades. Vamos a calcular estas probabilidades esperadas que ya están aquí generadas a partir del modelo exponencial que es este de acá, el cual también trabaja con menor o igual, muy parecido a la distribución normal. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá los intervalos, que los he vuelto a colocar como estaban a un comienzo. Eso, el hecho de haber cerrado los intervalos, hicimos en la anterior tabla aquí, fue exclusivamente solo para el cálculo de la media aritmética. ¿Sí? Aquí lo volvemos a aperturar. Estas eran las frecuencias absolutas, que aquí se han convertido ya en frecuencias observadas. Entonces, a través de este modelo exponencial, vamos a generar las probabilidades esperadas para que luego con esta relación del n por probabilidad esperada generemos las frecuencias esperadas. ¿Sí? Muy bien. Acá arriba está la fórmula. Recuerden que este lambda, ¿cuánto era lambda? Lambda era, aquí está, 0,364. 0,364. Tengo, por favor, usar esto. Okay. 0,364 era nuestro lambda. Bien, vamos calculando entonces. Al primer integral, bueno, aquí le hemos vuelto a calcular, a poner la formulita para que la tengamos ahí a mano. ¿Sí? Al primer integral dice menor a 1. Entonces la probabilidad, cuando el lambda es 0,36, ¿por qué 0,36? Porque es 364. Estoy trabajando con dos decimales. 0,36 a un x menor a 1 es el intervalo de x menor a 1. Fíjense la formulita que nos dice 1, aquí estoy colocando 1, acá arriba, perdón, 1 menos e elevado a menos lambda sobre x, donde lambda es menos 364 y donde x estamos trabajando para el 1, 1. Si esto introducimos a la calculadora, veremos que la probabilidad para esta categoría, la probabilidad esperada es 0,3051. Si alguien quisiera corroborarlo, por favor. Tenemos 0,3051. Muy bien. Voy a cambiar de color el video. La siguiente nos dice de 1 a 2, de 1 a 2. Eso de 1 a 2, de 1 a 2, ¿qué significa? Bueno, aquí no le he colocado la formulita, pero sería así, ¿no? Si queremos de 1 a 2 sería la probabilidad x menor o igual a 2. Eso estaría abarcando de 2 para abajo, menos la probabilidad de x menor o igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Estamos trabajando con un sistema así. A nosotros nos interesa de 1 a 2 solamente. De 1 a 2 solamente nos interesa. Entonces lo que estamos haciendo es calcular x menor a 2. Estamos calculando todo esto menos x menor a 1, menos esto. ¿Con qué nos quedamos? Con esto, de 1 a 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende, no, chicos? Sí, ingeniero. Entonces calculemos este primero y este ya lo tenemos calculado del anterior inciso. Por eso es que aquí directamente repetimos. Bien,
Lo mismo, si ven ustedes, estamos usando la fórmula 1 menos E menos lambda por X, el X2 que les comentaba aquí, 2. Repetimos toda la fórmula, ahora con X igual a 1, solo que ya lo tenemos calculado acá, les decía. Bien, eso nos da 0,2120. 0,2120. Ahora, para la siguiente categoría, voy a borrar estos dos aquí. ¿Verdad? De 2 a 3, lo mismo sería calcular para 3 primero, ay, me fijaba el número, y luego calcular para el 2 esto. La diferencia me da el intervalo entre 2 y 3. Nuevamente replico, fíjense que todo se mantiene igual, solamente cambia X, ¿no? Aquí X ya se vuelve 3, acá X se vuelve 2. De esta manera lo tenemos calculado aquí, fíjense, que era 0,29, era 0,20, no, estoy mal. Cuando X igual 2 acá, 0,5171, ya está calculado. Ahora, para un X igual 3, reemplazamos 1 menos E elevado a menos lambda, 3 y 4 por 3. La diferencia nos da 0,1474. Ahora, para la siguiente categoría, entre 3 y 4, estamos siguiendo según las categorías que tenemos en la tabla, ¿no? Entre 3 y 4, lo mismo, aplicamos nuevamente la misma fórmula, primero para un X igual 4, aplicamos la fórmula para un X igual 3, que aquí lo tenemos calculado que era 0,6645. Bueno, resolviendo y encontrando la diferencia, 0,1023 es el valor de probabilidad esperada en este rango de 3 a 4. La siguiente categoría, algo muy similar, entre 4 y 5. Reemplazamos en la fórmula para un X igual 5, reemplazamos en la fórmula para un X igual 4. ¿Cierto? Bueno, resolviendo esto, encontramos, aquí está, ese valor de probabilidad. Ese valor de probabilidad. Muy bien. Ahora, para la última categoría dice X mayor a 5. X mayor a 5. Ojo, no podemos utilizar la fórmula acá, porque hemos dicho que la distribución exponencial trabaja exclusivamente para el menor o menor igual, y la última categoría dice mayor a 5. No podemos utilizar la fórmula directamente, pero podemos jugar con su complemento. El X mayor a 5, ¿a qué será igual? A 1, es decir, 100%, menos el X menor o igual a 5. Esto sí podemos calcular. Entonces, el 1, el 100% lo mantenemos, menos, tocamos el menos, X menor o igual a 5. Acá está. Y de todas maneras ya lo hemos calculado acá arriba, ¿no? 0,8380. Bien. Y tenemos la probabilidad esperada para la última categoría. Todos estos valores, todas estas probabilidades calculadas, las traspasamos a esta tabla. Ahí están las probabilidades esperadas. ¿Sí? Esperadas, ¿por qué? Porque son las obtenidas a través del modelo, en este caso a través del modelo exponencial. Muy bien, recordemos que para poder generar las frecuencias esperadas, ¿qué hemos hecho? Ahí que aquí están, fíjense, está muy grabateado y esto un poquito lo vamos a borrar. Está mejor, creo. Que las frecuencias esperadas es igual al n contra el n de 2, ¿no? Multiplicado por cada uno de los valores de probabilidad esperada. Aquí, pues, son 3, 6, déjeme verificar. Ah, no, aquí ya hemos hecho un arreglo. Acá está, ¿no? Cada uno, el n, este 52, hemos multiplicado por cada uno de estos valores de probabilidad esperada. ¿Y qué hemos obtenido? Las frecuencias esperadas. Fíjense que tenemos seis categorías. Pero acá resalta una en específico, y es esta, porque hay una frecuencia esperada menor a 5. Hay que fusionar. Y bien es cierto que podemos fusionar con la de abajo, ¿no? Podríamos fusionar estas dos. Pero si revisamos de este 370, que es menor a 5,
La que está arriba es 532 y la que está abajo es 842. Entonces, conviene tal vez con la más pequeña, que sería el 532, ¿no? Entonces, convendría estas dos fusionar. Si se hiciera con la de abajo, no es que esté mal, pero más conveniente es cuando nos toque así, una frecuencia menor a 5, la parte media, bueno, no los extremos de la tabla, fusionar con la menor que esté. Entonces, estas dos se hace una sola, ¿sí? Entonces, esto se va a hacer 16, ¿no? La frecuencia observada. Esto también suma. Eso ya, aunque aquí, aunque aquí lo hemos hecho con la de abajo, me parece. Sí, con la de abajo lo hemos hecho. Sí. Ahorita vamos a explicar por qué. Déjenme verificar. Exactamente. En este caso, en este ejercicio, lo hemos fusionado con la de abajo. No es que está mal, como les decía. Podemos hacerlo también con la de abajo. Yo en lo personal me gusta hacerlo más con la frecuencia eh, más pequeña. Claro que la de arriba no tiene ningún problema porque es mayor a 5 y esta también es mayor a 5. En lo personal, yo le decía, me gustaría más fusionar con la que esté, con la menor de las dos, pero en este caso, en este ejercicio, lo hemos resuelto fusionándola con la de abajo. Tampoco está mal si lo hace así. Ambos son válidos. Repito, más que todo para homogeneizar el procedimiento, me ha gustado fusionarlo más con la más pequeña. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, fíjense, va a quedar una, dos, tres, cuatro, cinco categorías. Eso es lo que tenemos acá, las cinco categorías. De las 6 categorías se han hecho 5. Tenemos acá nuestras frecuencias observadas, tenemos nuestras frecuencias esperadas. Entonces, ahora usamos la misma relación para poder encontrar nuestro estadístico de prueba. Frecuencia observada menos frecuencia esperada, esto elevado al cuadrado sobre frecuencia esperada. Acá tenemos los valores de frecuencia observada y frecuencia esperada. Usamos esa relación para, para cada categoría y encontramos todo esto. Fíjense que acá se ha convertido en esto en mayor o igual a 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como hemos fusionado las dos, esta era de 4 a 5, el último mayor a 5, pues todo esto combinando se vuelve a caer mayor a 4, ¿no? Por eso. Bien, entonces, ahora la sumatoria de toda esta columna, la sumatoria de toda esta columna nos va a dar esto, ¿no? Que aquí está, es 17,928, y lo que conocemos nosotros como nuestra frecuencia, perdón, como nuestro estadístico de prueba, es 17,928, ese será nuestro estadístico de prueba. Ahora vamos a generar nuestro estadístico crítico. Ese estadístico crítico, usamos nuevamente, recuerden que la zona de rechazo va a estar siempre en el lado derecho, o sea, el 95%. K es la cantidad de categorías que tengamos, son 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 categorías. M es la cantidad de parámetros. Si ustedes recuerdan, aquí hemos calculado la media aritmética, que es igual a 1 menos lambda, 1 sobre lambda, dijimos, acá está. Hemos calculado la media aritmética. Hay un parámetro menos 1. Entonces, en la tabla de chi cuadrado, el 95% y con 3 grados de libertad, vamos a la tabla de chi, ¿no? Recordemos que ahí entramos en realidad con en esta tabla de chi cuadrado al revés, ¿no? Si el 95 debemos ingresar con el 0,05, ¿cierto? Pero con 3 grados de libertad, es decir, 7,81. 7,81 será el valor crítico. Volviendo al ejercicio, efectivamente 7,81. Ya tenemos nuestro estadístico crítico y recordemos que el estadístico de prueba ya lo habíamos calculado anteriormente. Acá, el 17,928. Yo les pregunto,
¿Este estadístico de prueba está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Rechazo, Inge. Muy bien, está en la zona de rechazo. Está en la zona de rechazo. Si está en la zona de rechazo, entonces rechazamos H sub 0, es decir, existe suficientes evidencias para indicar que los vehículos que entran al estacionamiento durante un tiempo determinado no se ajustan a una distribución exponencial. No se ajustan a una distribución exponencial. ¿Sí? Ok, eso sería la voluntad de ajuste a un modelo exponencial, pero aprovecho aquí para hacerles recalcarles algo. Este mismo ejercicio, ¿no? Porque tal vez le va a llamar la atención, tal vez en el examen o a un práctico, este mismo ejercicio nosotros podemos verificar, yo les puedo decir, para el mismo enunciado, verificar si se ajusta a la distribución uniforme, verificar si se ajusta a la distribución normal, verificar si se ajusta a la distribución exponencial. No significa que solamente se puede ajustar a un solo modelo. Obviamente, acá hay un factor que nosotros llamamos la potencia de la voluntad de ajuste. La potencia, es decir, qué tan fuerte es el ajuste a ese modelo, ¿no? Entonces, de hecho, si un conjunto de datos se ajustara a dos modelos, por ejemplo, significa que como está estructurado los datos, hay una cercanía de poder ajustarse a cualquiera de los dos. De hecho, significa que su potencia de ajuste es baja, de que es aceptable el ajuste a cualquiera de los dos modelos, pero la potencia es baja, ¿no? Y eso más o menos nosotros cuando lo percibimos es aquí. En este caso, por ejemplo, este está bastante en la zona de rechazo, es decir, lo está rechazando muy contundentemente, porque es 17 acá, fíjense, comparado con 7, ¿no? Entonces, cuando son dos modelos aceptados, seguramente ambos van a dar muy cercanos entre la zona de aceptación y la zona de rechazo, ¿no? Entonces, es aceptable, se puede ajustar a dos, pero eso llamamos la potencia de la bondad de ajuste. Y esa potencia bueno, se calculan con otro tipo de pruebas, que no es ahorita el objetivo de este curso o de este capítulo, que simplemente verificar la bondad de ajuste. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ingeniero, pero entonces en cualquier tipo de ejercicio podemos verificar uno o dos modelos. Claro, obviamente no lo van a hacer si no se les pide, porque es mucho trabajo, ¿no? Pero yo les digo, pero podía ser que se les presente en el examen y les puedo decir, a ver, este conjunto de datos, ver si se ajusta a la normal o a la exponencial. Por ahí usted me llega a la conclusión, no se ajusta a ninguno de los dos, o se ajustan a los dos de repente, o se ajusta a uno de ellos. Es para que no les llame la atención el hecho de que un mismo conjunto de datos podría ajustarse a dos modelos, lo que significaría que ambos ajustes tienen una potencia, por decir, la fortaleza del ajuste quiere decir eso, baja, pero que son aceptables para ambos modelos. A eso me refiero. ¿Ya? ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Sí, sí, ingeniero. Perfecto. Recording stopped. Bien, no quiero cansarlos mucho. Nos estaría faltando, chicos, solamente una más, un bondad de ajuste más para terminar con este tema. Ya, se los voy a pedir que lo terminemos el día miércoles. Ya estamos trabajo en la oficina, me he tenido que madrugar. Y ustedes saben que el tema de elecciones que hay ahorita de los consejeros, estamos ahí en ese correteo de los papeles de nuestros docentes, consejo y todo eso. Los docentes no quieren formar parte del consejo, y pues hay más que rogarles los papeles. Entonces complicado, eso más o menos les sucede a todos los jefes de carrera, que los docentes no quieren, no les gusta meterse mucho en este tema. ¿Ya? Entonces, bien, el día miércoles estaríamos terminando lo que es el capítulo de prueba de bondad de ajuste. ¿Ya? Quedamos ahí, chicos. Un saludo a todos. Que tengan un excelente día. Aunque un poco lluvioso, pero bueno, esperemos que mejore.
Se cuidan. El miércoles. Gracias, Salud, Salud, ingeniero. ingeniero. Chao, chao. Chao, chao.